Precisemos el término y el alcance de las fuentes de información para el análisis de medios. ¿Qué cosa es una fuente? Una fuente es cualquier documento escrito, de audio, digital, cualquier registro audiovisual, fotográfico, de cine, de video, cualquier rastro, dato, documento económico, político, testimonio, cartas, todo lo que tenga información puede ser una fuente. Las fuentes pueden ser de diversos tipos y hay diversas tipologías y clasificaciones de las fuentes, tanto en el campo de la investigación social como en el campo propiamente periodístico. Y eso es a partir de la cercanía que tenga la información de los hechos, el acontecimiento que se trabaja y que posteriormente se convierte en noticia o se hace noticiable. Y eso hace que las fuentes son la esencia, el ADN de el periodismo es la fuente de información. Si no existieran fuentes de información, entonces sencillamente lo que tendríamos sería textos de ficción, sería literatura de ficción, ¿sí? Pero no sería periodismo. El periodismo se sostiene, se sustenta, existe desde la existencia de las fuentes. Y las fuentes pueden ser documentales o vivas. Y documentales las que hemos mencionado. Y vivas, por supuesto, los protagonistas directos de los hechos y los acontecimientos. Esas son las fuentes documentales y fuentes vivas. Ahora bien, hay otra manera de clasificarla, que eso está más asociado a la investigación social, que es fuentes primarias, secundarias y terciarias. Nosotros vamos a quedarnos con las fuentes, la primera clasificación, documentales y vivas. También podemos verlas desde otra manera. Fuentes oficiales, cuando están directamente vinculados al tema, al asunto, al problema que se está tratando desde la oficialidad. Por ejemplo, un caso de corrupción en el Ministerio de Ciencia de la Información, de las TIC, el Ministerio de las TIC tiene como fuentes oficiales los miembros de ese ministerio y los miembros del gabinete, el presidente, la vicepresidenta, el jefe de despacho, la propia Fiscalía General de la República, o sea, las entidades gubernamentales directamente vinculadas. Esos son fuentes oficiales para ese caso. No oficiales serían los especialistas, los analistas, los politólogos, abogados externos al caso que den su opinión, y también la ciudadanía, los departamentos, los municipios, las escuelas que se han visto afectados por el mal manejo de los fondos destinados al fortalecimiento de la infraestructura de las TIC en este país. Ahora bien, el presidente del Club América
no tiene nada que ver con las TIC, aunque sea una fuente oficial para los temas que tengan que ver con el fútbol colombiano y que tengan que ver específicamente con el fútbol del Club América. Ese, todo en su espacio y en su tiempo, ¿sí? Hay que ubicarlo. Las fuentes tienen que estar identificadas, o sea, quién es quién, lo que los americanos hablan de el who is who, quién es quién, tienen que estar identificadas y nombre, apellido, cargo, para definir no solamente la transparencia de la información, sino la pertinencia de la información, ¿sí? Y por otro lado, que exista contraste de fuente. Es decir, no puede haber, no es seria, es sesgada, es parcial, es limitada. Una noticia cuando solamente tiene la información, la mirada, el testimonio desde una sola fuente, desde un solo lado. Por eso es tan importante la libertad de información, de opinión, donde las informaciones públicas sean verdaderamente públicas. Y eso muchas veces no es así. Por otra parte, hay un vicio mundial. Somos muy oficialistas, somos muy obedientes a quedarnos porque es lo más fácil, porque es lo más cómodo, porque es lo más rápido, quedarnos con la fuente oficial, ¿sí? Y no a buscar otra fuente, no hacer proceso de indagación, búsqueda y contraste con otra fuente para tener varias perspectivas, varias miradas desde diversos ángulos de un problema, de una historia como tal. El mayor nivel de contraste da mayor nivel de transparencia, credibilidad y de acercamiento a un punto de vista de verosimilitud. Cuando nos quedamos en una sola fuente, o no hay fuente, o no se identifican fuentes, o nos quedamos ocultos según fuentes bien informadas, según una fuente cercana a, son maneras de encubrir que no necesariamente siempre se justifican por la protección de la información. No siempre se justifican. Hay muchas veces que ese es un recurso para ocultar la falta de rigor periodístico que se hace en todas partes del mundo. Por eso es tan importante que entender de que el periodismo lo hacemos las personas, los seres humanos, hombres y mujeres. Y cada uno de nosotros tiene una carga cultural, política, ideológica, historias personales que determinan que el concepto de objetividad, el ser objetivo, el ser neutrales, donde está el ser humano, es muy relativo. Es muy relativo porque tenemos intereses, tenemos historia, tenemos propósitos en esta vida. Y la única manera de ofrecerle al público, a las audiencias, una información más veraz es ponerle sobre la mesa, ponerle en el televisor, en la pantalla,
en los testimonios que se escuchan en un programa de radio o en un podcast, en lo que vemos, en lo que leemos, es decirle, hay todas estas fuentes y aquí vemos que hay de un lado, del otro, de documentales vivas, oficiales, no oficiales, y hay un contraste. Eso evita el sesgo que ya hemos hablado anteriormente como tal. Los buenos periodistas siempre van a intentar de ser neutrales, pero ellos saben, como todos tenemos que saber, que siempre nuestra mirada, por determinada razón objetiva o subjetiva, tiene una tendencia a inclinar la balanza hacia un lado. Por eso el periodismo debe demostrar las diversas caras. Permítanme mostrarles 4 ejemplos. Uno que viene, que es la película Todos los hombres del presidente, una película norteamericana sobre el escándalo de espionaje y corrupción de la administración de Richard Nixon, que lo obliga a ser el único presidente que renunciara producto de una investigación periodística. Por una investigación periodística conocida como el escándalo Watergate, y que tuvo en estos 2 actores los que representaran esta historia, una historia totalmente real, donde el centro de la película, de la historia, es la exigencia de la dirección del Washington Post, el periódico que llevó a cabo esta investigación, y que vino de menos a más, de una noticia de un aparente robo sin importancia. El periodista investigó y llegó a ser el titular de toda la prensa, y llegó a ser el gran detonante para la renuncia del presidente Nixon. Y la exigencia que tenía la dirección del periódico era uno: necesitamos que cada afirmación que se haga tenga al menos 3 fuentes que verifiquen la información. De ahí esa es la trama de toda la historia de la película, y la manera tan genial como llegan a tener la confirmación de la información. El otro es el libro de Andrés Oppenheimer, el argentino, periodista argentino, premio Pulitzer, periodista y analista político de CNN, que escribió y por eso recibió el premio Pulitzer, La hora final de Castro, una biografía donde, cuando uno revisa este libro, usted lo puede encontrar en la librería de libros viejos, y en la librería nacional todavía se puede encontrar. Uno puede ver que cada afirmación que se hace en ese libro al menos tiene 3 fuentes de contraste. No hay una sola afirmación que sea de un solo lado, de una sola fuente. Cada afirmación está rodeada de al menos 3 fuentes. Una investigación extraordinaria. El otro es el libro
también una biografía de Ernesto Guevara, de John Lee Anderson, el escritor de origen inglés, que se dio a la tarea de realizar lo que es, sin lugar a dudas, el libro más completo de la historia de Ernesto Guevara. Y tuvo acceso a las fuentes, es el único que ha tenido acceso abierto a todas las fuentes oficiales cubanas, a todos los archivos del Ministerio del Consejo de Estado cubano, entrevistas con todas las personas que quiso entrevistarse, tuvo autorización y además pudo hacer indagaciones fuera de Cuba, en Estados Unidos, Departamento de Estado, en Bolivia, y gracias a la investigación periodística de él es que se llega a descubrir dónde estaban los restos del Che. Es un excelente ejemplo de trabajo periodístico. Y finalmente, no puedo dejar de mencionarlo, uno de los libros, solamente puso este, pero en los otros libros también, de nuestra colega y su profesora Olga Bear, y pongo el ejemplo de El Clan de los 12 Apóstoles, que tiene un respaldo de investigación periodística que, aunque se centra en el testimonio de un ex militar, ella se tomó el trabajo de verificar, contrastar y asegurarse para que tuviera fuerza, como lo ha tenido, y tuviera incidencia en la vida real de este país, ese libro, la diversidad de fuentes. Olga Bear es un ejemplo muy cercano de cómo se hace periodismo de investigación y cómo no hay un sesgo, ¿sí? O por lo menos su mirada personal está respaldada por los respaldos de varias y diversas fuentes, como en el caso de los otros libros y del filme All the President Men, Todos los hombres del presidente, que personalmente les sugiero que la vean junto con El Ciudadano Kane, y después les daré una lista de películas dedicadas únicamente al periodismo, donde el rigor y la ética periodística está presente, aunque sean películas altamente comerciales, de Hollywood y todo, pero películas brillantemente bien hechas con un rigor muy alto. ¿Sí? Eso era lo que quería comentarle sobre la fuente.